Según estadísticas oficiales, Perú pasó de tener 11.3 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria moderada y gravemente a 15.5 millones de peruanos entre el 2018 al 2020. Retomando este tema, era básicamente el combate al hambre y la desnutrición. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y esto en el marco de buscar una seguridad alimentaria nutricional. Veamos al doctor Fernando Eguren en su presentación y cómo contextualiza este tema. Como todos sabemos, en los años anteriores a la pandemia, coincidiendo con el crecimiento económico del país durante más de una década, fue reduciéndose la incidencia del hambre en el país, en todos los sectores sociales, en todos los niveles de ingresos, pero quedaron de todas maneras, en términos comparativos, relegados la parte, digamos, rural, ¿no? ¿Cuál ha sido el gran cambio con la pandemia? El gran cambio con la pandemia fue el colapso de los ingresos de millones de peruanos, particularmente en las zonas urbanas, que de un día a otro se vieron impedidos de recibir ingresos porque fueron despedidos de los trabajos o porque siendo, digamos, en el sector informal, no podían salir a las calles a vender sin correr riesgo de contagiarse con el COVID-19, etc. Entonces hubo ahí un problema suficientemente grave como para que ocurriese esta migración, de la cual todos recordamos, esta migración de centenares de miles de peruanos que se habían asentado en las diferentes ciudades y sobre todo en Lima, se fueron a sus lugares de origen, en las áreas rurales, porque no tenían ingresos, no había que comer aquí en las ciudades, ¿no? Por el lado de lo que ocurría en el campo, en los productores de alimentos, los agricultores familiares, ¿no?, también encontraron grandes dificultades, no tanto para su propia alimentación, porque ellos están en las propias zonas productoras, en la medida en que podían consumir lo que producen, pero sí en sus ingresos, porque esta restricción de la capacidad de compra de millones de peruanos, el cierre de los restaurantes, etcétera, los afectó gravemente también. Sin embargo, que hay que resaltar un hecho muy importante, es que siendo la agricultura familiar la principal responsable de la producción de alimentos del país, han mostrado una capacidad de resiliencia muy grande, pues los volúmenes de producción en todos estos meses, a partir, digamos, de la cuestión de la pandemia y la nueva campaña agrícola que comenzó a mediados de este año, más o menos ha ocurrido, por decir de alguna manera, para el clima y el contexto en que estamos, de manera casi normal. Yo creo que el Estado va a tener que revisar cuál ha sido su política de apoyo alimentario con esta experiencia de la pandemia, ¿no? Por un lado, creo que va a tener el Estado que tomar más conciencia de la importancia de las iniciativas, precisamente de los sectores vulnerables, ¿no? Es decir, la gente ha reaccionado, no es la primera vez que reacciona. Es decir, cuando tuvimos durante la década del 80 la crisis económica muy grande, se formaron los comedores populares, también las ollas comunes, etcétera, ¿no? Pero yo creo que que hoy día va a tener que incorporarse definitivamente a las políticas alimentarias el apoyo a las iniciativas populares, como estos dos casos que he mencionado de las ollas populares y de las ollas comunes y los comedores populares, ¿no? Incluso habría que pensar que en lugar de los bonos, o complementariamente a los bonos que se han distribuido hasta en 2 o 3 ocasiones, si hubiese habido una política mejor establecida de apoyo por parte del Estado con recursos financieros a las ollas comunes y comedores populares
y una promoción de que se formen nuevas, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas, yo creo que, y convertir eso realmente en una política mucho más sostenida. Yo creo que los recursos públicos hubiesen sido mucho mejor aprovechados y creo también que se hubiese enfrentado este problema digamos, que ha rozado con el hambre o una parte de la población importante, ¿no? Lamentablemente, en los varios discursos formales que se han dado sobre la reforma agraria, la mujer ha estado muy, muy ausente, ¿no? Se ha mencionado como una pasada por aquí, etcétera. El papel de la mujer no solamente en la producción de alimentos, encabezando los predios, la conducción de los predios, más del 30% de los predios agrícolas son conducidos por mujeres, y además por razones diferentes, culturales y otras, la mujer es la que más se preocupa por la alimentación de la familia. Entonces es una pieza absolutamente fundamental e indispensable que merece mucho más atención, y merece mucho más atención como productora. Generalmente los programas que se hacen de capacitación, de formación en cuestiones agronómicas, etcétera, están muy orientados hacia los hombres, ¿no? Y se sigue pensando que el hombre es el gran responsable de las actividades productivas, y aunque esté en el predio mismo el hombre, pero generalmente la mujer tiene un papel importantísimo. Entonces tiene que ser visibilizada mucho la presencia de la mujer, e incorporar en estos 9 puntos presentados por el ministro de Agricultura sobre el contenido de lo que deba ser esta segunda reforma agraria, debe ser incorporado explícitamente que el papel de la mujer, así como debe ser incorporado también, y esto es una cosa a estas alturas asombrosa que no ha sido considerado, digamos, en la segunda reforma agraria. No hay ninguna referencia a la cuestión ambiental, ninguna referencia al calentamiento global, que demostradamente y cada vez más tiene un efecto negativo sobre la producción de alimentos y sobre la propagación de pestes y enfermedades en zonas en donde no existían, porque con el cambio climático, la elevación de las temperaturas, se van creando nuevas condiciones favorables para enfermedades que antes no estaban presentes en determinados territorios, ¿no? Entonces, yo tengo la esperanza, ojalá, porque se ha formado legalmente, no sé si esté funcionando ya, este grupo de trabajo que para el mes de diciembre debe terminar de formular un plan de acción para la implementación de la segunda reforma agraria, en donde tiene que complementar lo que ya se ha dicho, porque hay, como digo, hay vacíos muy importantes. Después de 3 décadas en las que el interés del Ministerio de Agricultura ha estado volcado sobre todo a la agroexportación, y sobre todo a la agroexportación a cargo de grandes empresas, yo creo que le ha quedado el turno, era el momento largamente debido a la agricultura familiar, de recibir todo el apoyo. Entonces, esta digamos, segunda reforma agraria, que si bien en sus postulados de qué es lo que debe hacer, no plantea ningún cambio estructural, ni plantea, digamos, ideas absolutamente originales, plantea cosas que se tienen que hacer, y la gran diferencia con los años anteriores es que tiene que cumplir con lo que ha ofrecido, porque en los años anteriores, por ejemplo, la cuestión del crédito no era ninguna novedad. Todo el mundo sabía que había que hacer llegar el crédito a la agricultura familiar, pero no se hizo. Entonces, ahora se sigue ofreciendo la cuestión de financiamiento, pero ¿se va a hacer o no se va a hacer? El gran parteaguas, en mi opinión, sobre esta propuesta de segunda reforma agraria es si se va a hacer lo prometido o no se va a hacer, o se va a hacer solamente en una escala muy pequeña. Ese para mí es la gran prueba, que el gran desafío que el gobierno ha planteado con su segunda reforma agraria, y ojalá tenga la voluntad política y la capacidad para poder implementarla.